Dios lo bendiga, amada iglesia. Amén. Bueno, un poco nervioso, somos humanos. Amén. Si no hay nervio en nosotros, si no hay temor en nosotros, no podríamos estar aquí. Así Eso es es. señal de Así que es. le servimos a un Dios todopoderoso y soberano. Y que Así somos es. instrumentos en sus manos, nada más. Así que todo lo que se haga sea inspirado y fortalecido por el Espíritu Santo y todo para su honra y para su gloria y que quite de nosotros esa vanagloria que a la larga nos aleja y nos interrumpe en este avanzar que Dios tiene preparado para nosotros, que es llegar a la salvación y a la vida eterna. ¿Ven? Quiero compartir un versículo ad hoc para esta semana, Semana Santa, en donde se recuerda la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No tiene nada que ver los huevitos de Pascua. Eso es una cultura pagana que el hecho importante, el hecho que marca, sobre todo nuestra vida cristiana, es la resurrección de Cristo. Nuestra fe se fortalece en la resurrección de Cristo. Por eso el Evangelio es buenas noticias. Y esa buena noticia no es Cristo murió. No, la buena noticia es Cristo resucitó. Eso es lo que los apóstoles le decían a toda la gente. Te tengo una noticia. ¿Cuál? Cristo resucitó. ¿Se imaginan si los discípulos dicen, tengo una noticia? ¿Cuál? Murió Cristo. Se quedamos así. Pero la buena noticia era que Cristo resucitó. Y eso construyó lo que hoy en día podemos ver como iglesia. Entonces quiero compartir un pequeño texto de Juan 19. Juan 19, del 1 al 16 le vamos a dar lectura. Como para ir redondeando un poco al tema, que es un tema que tenía preparado hace mucho tiempo, más o menos un año. Y cuando mi pastor me dijo que me iba a dar la oportunidad de llevar esta reunión de varones, me acordé al tiro de esto. Y quise presentarlo y vemos como el Espíritu Santo obra porque es un tema ad hoc para la fecha que estamos viviendo. Entonces, toda la gloria para Él. Amén. Entonces le voy a dar lectura en Juan 19, del 1 al 16. Le daré lectura en nombre del Padre, Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Amén. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale.
Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Amén. 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 Entonces, aquí podemos, en este relato bíblico que acabamos de leer, el episodio en que Cristo es sentenciado a morir. El episodio en que cuando los sacerdotes, fariseos, el Sanedrín, ya estaba dándole cumplimiento a su plan maléfico que estaban realizando, pero sabemos que todo eso era una obra perfecta de Dios. Debía ser así. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no muere? No habría cristianismo. No estaríamos hoy aquí. ¿De qué Cristo estaríamos hablando? Debía morir el Cordero. Debía pagar por los pecados del mundo. Entonces, el Espíritu Santo me llevó a ponerle un título a este estudio, a esta exposición, al cual le puse una cruz, un inocente, un precio de sangre. Todos conocemos la cruz. En ella encontramos consuelo, esperanza, pero no siempre la cruz fue el símbolo que nosotros vemos hoy. Anteriormente era un símbolo de muerte, de maldición. Pero ahí vemos a Dios obrando, transformando lo malo en bueno. Y es lo que hace en nosotros. De lo malo de nuestro pecado, nos limpia y nos hace nueva criatura para la gloria de Él. Entonces, la cruz, un instrumento de muerte convertido en símbolo de salvación. La cruz, del latín crux o crucis, que se refiere a cualquier instrumento de tortura hecho a palos. Eso es cruz, un instrumento de tortura hecho a palos. Y del griego stauros, que significa estaca vertical. Entonces tenemos muchos tipos de cruz. Tenemos la cruz simple, que es la que estamos viendo ahí, que es una estaca parada solamente, en donde el condenado a muerte era sujeto de manos y pies. Esa era la cruz simple. Se fijaba a alguien para que muriese. Tenemos la cruz de San Andrés, que es la forma de X. Y tenemos la inmisa o la cruz latina, que es la que todos conocemos, y es la que murió nuestro Señor Jesucristo. Esta consiste en un palo vertical de 2,5 metros de largo, y este palo siempre estaba en el lugar de ejecución, no era movido de ahí. Desumamos el platíbulo, que era lo que el condenado llevaba en sus hombros. Como podemos ver ahí, ese es el platíbulo. No es como sale en la película, cuando Cruz, cargando la cruz completa, cargaba el platíbulo, que pesaba alrededor de 50 kilos. La otra parte de la cruz siempre estaba en el lugar de ejecución, en este caso en el Gólgota. Entonces tenemos este madero, que también se le suma el sidre, que es como un asiento que llevaba en donde al reo lo acomodaban, pero no para que estuviera más cómodo, era para alargar su agonía, porque la crucifixión es muerte por asfixia. Pero al estar él un poquito más cómodo, alargaba la agonía. Y en vez de estar 2 días, podía llegar a estar hasta 8 días crucificado. Para eso era.
Era un instrumento creado especialmente para matar. Era un método de ejecución, uno de los más crueles y horrorosos métodos creados por el hombre, la cual se inventó en Persia alrededor del siglo IV antes de Cristo. Imagínense cuántos años fue usada la cruz. Nosotros la conocemos desde el Imperio Romano, pero antes del Imperio Romano, muchos siglos antes atrás, hasta los egipcios la usaron. Fue difundida por todo el Mediterráneo, en la antigua Grecia. Pero cuando hablamos de cruz, siempre nuestra mente va al Imperio Romano. Ellos la perfeccionaron. Los romanos eran expertos asesinos. Ellos estaban preparados para matar. Entonces, la crucifixión siempre se le aplicaba a esclavos o a libres no romanos. Los romanos no podían ser crucificados. Había una ley que prohibía la crucifixión de romanos. Por eso es que Pablo no murió en cruz. Porque todos sabemos que Pablo tenía ciudadanía romana. Si no lo hubiese tenido, lo más probable es que hubiese muerto crucificado también. Y este castigo se les daba a aquellos criminales que robaban, mataban, eran traidores o cometían actos de rebeldías. Entonces a Cristo, cuando Roma lo sentenció, uno de estos cargos, y fue traición al llamarse Dios. Y todos sabemos que en Roma para el Dios es César. Y rebeldía al incitar al pueblo, entre comillas, a no pagar los impuestos. Esos fueron los argumentos que el Sanedrín le dio al pueblo romano para que sentenciara a Cristo. Entonces, después de ser azotado, como podemos saber ahí, que muchas veces producía la muerte antes de llegar a la cruz, era tan grande el nivel de azotamiento que daba que muchos morían ahí. Y yo creo que hubiese sido un alivio morir en ese momento y no pasar por todo el otro proceso. Y si llegaban a sobrevivir, ahí le ponían el patíbulo, que es la madera que carga en los hombros, que pesaba, como dije anteriormente, 50 kilos aproximadamente. Y esta madera el condenado la llevaba por todas las calles hacia su lugar que iba a ser ejecutado, entre burlas y risas. Entonces sumémosles al condenado sin dormir, sin comer, sin beber agua, estrés, todo molido, las burlas, y saber en su mente el calvario que iba a pasar. Entonces más que una muerte física, era una muerte psicológica. El prisionero ya iba sabiendo lo que iba a pasar. Cuando iba caminando, iba acompañado por 2 soldados romanos y llevaban colgada en su cuello la tablilla con su nombre y con su delito. En el lugar de la ejecución, los soldados desnudaban al reo. Aquí no es como vemos en la película a Jesús con paños. Los que eran crucificados eran completamente desnudos, puestos en la cruz. Los romanos se repartían sus ropas. Lo clavaban de pies y manos. Y lo levantaban con el platillo. Era un proceso totalmente doloroso. Y después le colgaban arriba la tablilla con su nombre y su delito. Entonces, por eso es que nosotros estamos seguros de que Cristo murió en esa cruz latina. Porque las otras cruces es imposible colgar la tablilla con el delito. Y eso lo deja muy claro la palabra. Entonces,
Tenemos a este Cristo que es crucificado y que pone su nombre en 3 idiomas, en latín, arameo y en griego. Y decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y ahí quedaban, agonizando, casi muertos. ¿Por qué le puso Pilatos rey de los judíos en 3 idiomas? Para darle a entender al mundo que Cristo es universal. Todo un plan perfecto. Lo horrible de esta muerte era el intenso dolor de los azotes. Como lo dije el otro día, no eran rasguños. Le arrancaban la piel. Así es. Cristo quedó con sus nervios y con sus huesos expuestos. Entonces imaginémonos a un Cristo con la columna vertebral afuera, afirmado en un madero. Es un dolor totalmente insoportable. Y muchas veces nosotros los enterramos en una espinita y, Dios mío, llamen a la ambulancia. Entonces podemos ver lo que Cristo fue capaz de pasar por nosotros por amor. Fue molido. Isaías 53:5 lo dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido Así es. por nuestros pecados. Amén. Además de esto, sumémosle los clavos, que no eran clavitos de estos chinches. No. Y eran, Clavo cuadrado. no sé si han visto construcción antigua cuando salen esos clavos de fierro, así unos clavos. Muchos dicen que fue aquí, pero realmente fue aquí. Era imposible aquí porque esto se hubiese rajado. Aquí fue la crucifixión, aquí fue en las muñecas. Entonces, tenemos el azote, tenemos los clavos y tenemos la posición incómoda. Y con el madero aquí donde estaba sentado, lo cual no era un cojín de esponja. Pero eso era para que él no se cayera. Ir hacia abajo, ¿no? Era... Prácticamente iba como que iba encarnado en el cuerpo. Era como hacia abajo, pero era algo totalmente incómodo. Eso dificultaba la respiración. La muerte no era por crucifixión, la muerte no era por los clavos. La muerte era porque no podían respirar. Imagínense, 8 días, algunos llegaban a estar así. Cristo tuvo 3 horas. Imagínense 8 días sin poder respirar. ¿Ustedes han sentido a veces ese ataque de ansiedad? Como que de repente uno como que no... ¡Ay! Uno se desespera. Entonces, a todo esto, todas las burlas de quienes estaban viéndolo, porque esto era como una cadena nacional. O sea, estaban todos invitados a ver al crucificado, desnudo, con sus partes íntimas expuestas. Si es que le quedaban partes íntimas que mostrar realmente después de los azotes. Porque no buscaban dónde ponerle. Donde cayó nomás. Así es. 39 latigazos. Dicen que recibió Cristo. Entonces el crucificado moría lentamente. Casi siempre el segundo día. Pero algunos llegaban a estar 8 días. Para acelerarle la muerte, el pueblo romano, los romanos le aplicaban el crudifragium, que lo que era quebrarle las piernas con un martillo. Eso aumentaba el dolor, aumentaba la agonía y morían, pero no del dolor, sino ahogados. Juan 19:32 nos habla de eso. O simplemente lo traspasaban con la lanza o espada al costado. O ya lo último, los ahogaban con humo para apresurar la muerte. Que baje luego. Tengo un partido a 3 años, hagamos un fueguito para ir a jugar. Entonces, tenemos esta crucifixión que para los judíos era algo maldito.
Para los romanos era diversión. Pero para nosotros, ¿qué significa? Salvación. Tiene otro significado totalmente distinto. Amén. Amén. El Nuevo Testamento habla de la crucifixión. No se refiere al sufrimiento de Cristo. La crucifixión representa todo el mensaje de salvación Así es. a través de la muerte de Cristo. Primera de Corintios 1:18 nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Para nosotros la muerte de Cristo en la cruz, la humillación de Cristo en la cruz es el poder de Dios. Amén. Es el plan perfecto realizado por Dios, Así es. culminando con la muerte de Cristo. A los griegos les parecía locura. Cuando hablamos de griego, hablamos del pueblo no judío. Exacto. Entonces para ellos era una locura que el Mesías hubiera muerto de una forma tan indigna. Primera de Corintios 1:23 nos dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. O sea, los judíos no podían comprender que Él era el Mesías. Y los griegos tampoco comprendían que Él era el Mesías. Nos decían que era una locura. Y lo podemos ver hasta el día de hoy. Amén. Los siguen tratando de locos. Entonces, para los judíos, esta afirmación era un tropiezo. Para ellos, un crucificado caía bajo la maldición aplicada a cadáveres colgados en público. Y eso lo vemos en Deuteronomio 21, 22-23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Entonces, para el pueblo judío, Cristo era maldito porque murió colgado. Pero para nosotros tiene otro significado. Para nosotros es salvación. Entonces los judíos rechazaban violentamente la idea de la salvación mediante la cruz. Así es. Para ellos es imposible ser salvo a través de la cruz. Y mucho menos a través de un hombre que murió colgado en una cruz. Porque lo decía la palabra. Maldito el que muere colgado. Pero los cristianos, sin embargo, veían y vemos en la cruz salvación. Cristo, al llevar nuestros pecados en la cruz, como lo dice en 1 de Pedro 2:24, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Entonces, a través de la muerte de la cruz, nuestras heridas fueron sanadas. Amén. Jesús sufrió la maldición que a nosotros nos tocaba. Así es. Su muerte en la cruz generó la reconciliación de Dios con nosotros. Amén. Colosenses 1:20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. A través de la sangre derramada en la cruz, tenemos paz con Dios. Amén. Una reconciliación que conlleva creer en Él, incluyendo a los gentiles y a los judíos, porque Cristo murió por todos. La salvación está abierta para todos. Lamentablemente no todos la quieren. Efesios 2:16 nos dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Cristo Jesús. Ese es ese cuerpo que nos une a todos. La cruz también simboliza la separación de la vieja vida y nacer de nuevo. Por su unión o alianza con Cristo. Eso refleja la cruz. El creyente participó en la muerte de la cruz. Nosotros morimos conjuntamente con Jesús en la cruz. Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Así es. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Amén. Nuestro hombre pecaminoso muere con Cristo. Así es. En palabras simples, por medio de la cruz estamos libres del dominio del pecado. Así es.
Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Así es, Señor. Amén. Qué palabras tan preciosas. Así es. Entonces, para los griegos y para los judíos, lo que era maldición, para nosotros representa salvación, Así es. restauración, una nueva vida, una nueva criatura a través de la muerte. Constantino, alrededor del año 313, ya prohibió la crucifixión. No hubieron más cristianos crucificados. En primera instancia, los cristianos eran perseguidos por el Sanedrín, por los judíos mismos. Así es. Pero no vemos crucifixiones. Las crucifixiones las realizaron el pueblo romano a partir del año 64, cuando Nerón quemó Roma y culpó a los cristianos. Ahí empezó la persecución de Roma por cristianos. Ahí se puso pelúa la cosa. Porque no solo Roma mataba crucificando a los cristianos. Nacen los famosos circos romanos, Así en donde por entretención arrojaban a los cristianos a las bestias. Y no solo cristianos adultos, ancianos, mujeres y niños. La imagen de la cruz despertaba en el mundo antiguo un horror particularmente intenso y solo a partir del siglo V ya fue un símbolo cristiano de la redención. La cruz nace del pueblo romano como símbolo cristiano. No nace de los judíos, no nace de los primeros cristianos, nace de Roma. Cuenta la leyenda que Constantino tuvo un sueño y soñó con una cruz, más que cruz, una X, y fue la que usaba en sus batallas. Antes de eso, la cruz era símbolo de muerte, de maldición, y el símbolo que usaban los cristianos era el pez. Era como un acertijo, era como el santo y seña. ¿Cómo sé yo si usted es cristiano? No podía divulgarlo. No como ahora, bendiciones hermano, hermano. No, era... Entonces se acercaban y uno hacía la parte de un pez y el otro hacía la otra parte del pez. Y ahí sabíamos que éramos cristianos. Si veían en la puerta un pez, es porque ahí habían cristianos reunidos. es. Ese fue el primer símbolo por más de 3 siglos. Así es. Ese fue nuestro símbolo, un pez. Entonces tenemos la cruz como la promesa de la vida eterna. La cruz que había sido durante siglos un instrumento de tortura y de muerte se convertía en la promesa de la vida eterna. Nosotros vemos en la cruz vida eterna. Una razón de mucho peso en la difusión del cristianismo, sobre todo entre la gente más humilde. Fue precisamente en un tiempo en que la mayoría de la población llevaba una vida muy difícil. La cruz a las personas oprimidas les daba esperanza. Les ofrecía una nueva vida. Pero antes de llegar a la cruz, Cristo tuvo que pasar por la traición. Tuvo que pasar. Tuvo que ser entregado. Y tuvo que pasar por un juicio, entre comillas. Entonces, del griego atos, que significa sin culpa. Inocente viene del griego atos, que significa sin culpa. Y Cristo no tenía culpa alguna. Así es, Señor. No tenía motivos para ser crucificado. No tenía. Pero si Adán, siendo culpable, se excusó y trajo maldición al mundo, era lógico pensar que por medio de Jesús, siendo inocente, traería salvación. Así es. Todos sabemos que Adán es un tipo de Jesús. Amén. Entonces Jesús era inocente y justo, pero no se defendió. ¿Por qué no se defendió? Porque nadie quiere pagar un crimen que no ha cometido. Así es. Pero él no se defendió. Porque su misión era dar salvación a los pecadores a través de su muerte. Así es.
Es un plan perfecto. Entonces, la noche que Jesús fue arrestado, lo llevaron ante Anás, Caifás y la asamblea de los líderes religiosos llamada Sanedrín. Eso sale en Juan 18, 19 y 24. Después de esto fue llevado ante Pilato, el gobernador romano. Después fue Herodes, llevado nuevamente de regreso a Pilatos, quien finalmente lo ejecutó, pero no lo sentenció. Ojo, fueron los judíos quienes lo mandaron a la cruz. ¿Por qué? Porque ellos eligieron a Barrabás. Ellos pudieron haber salvado a Jesús. Pilato les dio la opción, este o este. Y ellos eligieron a Barrabás. Jesús tuvo no menos de 7 juicios en pocas horas, lo que era totalmente ilegal en ese tiempo. Según la ley judía, eso no era posible. Los juicios de Jesús constaron en 7 eventos, 3 de ellos en una corte religiosa y 3 en una corte romana. Jesús fue juzgado ante Anás, sumo sacerdote saliente, Caifás, sumo sacerdote en funciones, y el Sanedrín. En eso fue acusado de blasfemia por afirmar ser el Hijo de Dios y el Mesías. Los juicios religiosos de las autoridades judías mostraron el grado de odio que sentían a Jesús. Los fariseos odiaban a Jesús. ¿Y por qué lo odiaban? Por decir la verdad. Amén. Si a nadie le gusta que le digan la verdad, Así es. se hace cumplimiento al famoso dicho, la verdad duele. Y dolió tanto en Cristo que tuvo que soportar los clavos y los azotes. Entonces, aquí hay que destacar que hubieron muchas ilegalidades involucradas en este juicio. 1. Ningún juicio debía llevarse a cabo durante una celebración. Y Jesús fue juzgado durante la Pascua. Menos la paz. 2. Cada miembro de la corte debía votar individualmente para condenar o absolver. Pero Jesús fue condenado entre gritos. 3. Si se daba la pena de muerte, debía pasar una noche antes de que esto fuese llevado a cabo. Pero Jesús fue ejecutado el mismo día. 4. Ningún juicio debía llevarse a cabo por la noche. Pero el juicio de Jesús se hizo antes del amanecer. Así es. 5. Se debía proporcionar al acusado consejo y representación. Jesús no tuvo ningún abogado. 6. No debían hacerse preguntas de autoincriminación. Pero a Jesús se le preguntó, ¿eres tú el Hijo de Dios? Lucas 22:70. Y todo esto pasó por el lado judío. Entonces ahí podemos ver que los judíos solamente querían matar a Jesús. Por otra parte, los juicios ante las autoridades romanas comenzaron con Pilato. Los cargos llevados contra Jesús eran muy diferentes a los cargos que se dieron allá. No, totalmente diferentes. El Mesías fue acusado de incitar a la gente a una revuelta, prohibiéndole al pueblo pagar impuestos y clamando ser un rey, lo cual era pasar sobre el César. Esos fueron los cargos con que el Sanedrín llevó a Cristo ante Pilato. Pero Pilato no encontró razón para matar a Jesús, así que lo mandó de vuelta a Herodes. Herodes lo ridiculizó y lo mandó de vuelta, porque él no quería ninguna responsabilidad política, sabía que se iba a venir todo encima, y como él no era tonto, lo mandó de regreso a Pilato. Y este era el último juicio por lo que Pilato mandó azotar a Jesús, tratando de dejarlos tranquilos. Ya lo azoto y ellos van a quedar felices. Pero no, ellos querían más, ellos querían ver sangre. La flagelación era un castigo terrible y posiblemente consistía en 39 latigazos, como lo dije anteriormente. Y en el esfuerzo último de Pilato por querer soltar a Jesús, porque Pilato no lo quería matar. Esos ejemplos vienen claros. Así es. Pilato buscó de una y otra manera cómo sacar a Cristo de ahí. Pero era imposible. No por los judíos. Es porque era la voluntad de Dios. Amén. Y esa se tiene que cumplir sí o sí, como sea. Así es. Si Dios tiene un plan con usted, ese plan se va a cumplir. Amén. Esté quien esté. Así es. La piedra que esté por delante la va a sacar, pero ese plan se cumple. Gloria a Dios. Entonces,
El pueblo judío se había reunido para la Pascua y gritaron: crucifícale, crucifícale, y escogieron a la libertad de Barrabás. Pilato se las concedió diciéndole: soy inocente de la sangre de este justo. Incluso cuando Pilato ya lo sentenció, de este justo no había crimen en él. Y así vemos como el hombre más inocente y justo de la tierra fue encontrado culpable de crímenes y sentenciado a morir en la cruz. Pero en la cruz, ¿qué vemos? Su sangre derramada. Y esa sangre tiene un precio. Así es. La sangre de Cristo, también conocida como la preciosísima sangre en la teología cristiana, lo cual se refiere a la sangre física, no literal, no espiritual, sangre real, Así es. realmente derramada por Jesús en la cruz para la salvación de nuestros pecados. Así es. Entonces la frase la sangre de Cristo es usada muchas veces en el Nuevo Testamento y es la expresión de la muerte sacrificial y la obra completa de la expiación de Jesús en nuestro favor. Las referencias a la sangre de Cristo incluyen la realidad de que Él literalmente se desangró en la cruz Así es. hasta la última gota, Amén. pero más significativamente que derramó su sangre y murió por los pecadores. Cristo, derramando su sangre, tiene el poder de expiar un número infinito de pecados cometidos por un número infinito de gente. O sea, con la sangre derramada en la cruz, Cristo puede perdonar todos los pecados del mundo y de toda la gente del mundo. Ese es el poder de la sangre de Jesús. Así es. Perdonar los pecados. Amén. Y por los siglos de los siglos. Así es. Siempre y cuando tengamos fe en Cristo. Así es. Amén. La sangre de Cristo no tiene otro poder Amén. más que perdonar los pecados. Por la sangre de Cristo te curo. Mi abuelita decía, No. escuchaba un ruido y decía, cúbreme con tu sangre. La sangre fue usada para perdón de los pecados y nada más. Amén. Ese es el único poder. No tiene otro poder. Así es. Amén. Y eso tiene que quedar muy bien claro para la iglesia. Y toca a nosotros dejárselo en claro a quienes están equivocados, aunque Duele. no tiene otro poder. No tiene poder de sanidad. No tiene poder de... No es como el agua bendita de que cura y que tira agüita bendita. No, nada de eso. Entonces, la sangre de Cristo como medio de expiación, o sea, de perdón por el pecado, tiene su origen en la ley mosaica. Así es. Una vez al año el sacerdote debía hacer una ofrenda de la sangre de animales sobre el altar del templo de los pecados por el pueblo. Ese era. Una vez al año sacrificaban un animal para que el pueblo quedase perdonado, pero duraba un año. Así es. Tenía fecha de vencimiento. Así es. Pero en cambio la sangre de Cristo es eterna. Amén. Un sacrificio eterno. Así es. Y eso lo deja bien claro, Hebreos 9:22. Pero esta era una ofrenda de sangre que era limitada, ¿ves? Entonces su efectividad no era duradera, no era eterna. Entonces, por lo que otra vez tenían que ofrecer otra vez sangre y otra vez sacrificio, y todos los años había que hacer lo mismo. Así es. Pero todo esto apuntaba al sacrificio que vendría prontamente en Jesús. Cada cordero sacrificado representaba a Jesús. Eso estaba dándonos a entender. Podemos ver la sangre que cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, cuando marcaron los umbrales de la puerta, esa sangre representaba a la sangre de Cristo. Así es. La libertad de la opresión, y nuestra opresión es el pecado. Así es. Somos esclavos del pecado y a través de la sangre de Cristo encontramos salvación. Una vez hecho este sacrificio de Cristo, ya no hay más necesidad de sangre de toros, ni de cabritos, ni de ovejas. Ya no corren más los sacrificios de parte nuestra, porque ya fue hecho el único y perfecto. Entonces la sangre de Cristo es la base del nuevo pacto. Así es. La noche anterior a su crucifixión, Jesús ofreció la copa de vino a sus discípulos diciendo:
esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que es derramada por vosotros. Lucas 22:20. Amén. Entonces el verter el vino en la copa simboliza la sangre de Cristo que sería derramada por todos los que creen en Él. Jesús eliminó la exigencia del antiguo pacto, del continuo sacrificio de animales. Esa sangre no era suficiente para cubrir los pecados del pueblo, porque el pecado contra un Dios santo e infinito requiere un sacrificio santo e infinito. Amén. Y eso solo lo cumple Jesús. Así es. Era y es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quiten los pecados del mundo. Eso queda bien claro en Hebreos 10:3. Entonces la sangre de los sacrificios anteriores al de Jesús era solamente un recordatorio del pecado, pero la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, pagó totalmente la deuda del pecado que debíamos ante Dios. Amén. Y gracias a ese acto ya no necesitamos más sacrificios por el pecado. Amén. Ningún sacrificio que hagamos nosotros para perdón de los pecados es válido, Así es, Señor. porque ya fue hecho, el único sacrificio perfecto. Amén. Jesús dijo, consumado es, Así es. mientras él agonizaba. Y con eso quiso decir, la obra completa de redención fue hecha para siempre. Así es, amén. Padre, pagué la deuda de ellos. Así es. No te deben nada, ahora son míos. No como dice Jones. Yo abogo por ellos. A ver. Amén. Sí. Entonces, obteniendo así redención eterna para todos los que creen en Él. Hebreos 9:12. Entonces la sangre de Cristo no solo redime a los creyentes del pecado y del castigo eterno, sino que su sangre purificará nuestra conciencia de nuestras obras muertas para servir a un Dios vivo. Hebreos 9:14 habla de esto. Esto significa que no solo somos ahora libres de ofrecer sacrificios, los cuales son inútiles. Amén. Vuelvo a decir, ningún sacrificio que nosotros hagamos es agradable ante los ojos de Dios. Así es. Así que aquellos que van de rodillas al cerro de la Virgen, se están pelando las rodillas no porque quieren pelarse, porque eso no es bien visto ante los ojos de Dios, Así es. porque el sacrificio ya fue hecho. Así que ahora somos libres de depender de esas obras inútiles e improductivas de la carne para complacer a Dios, porque Dios nos agrada de eso. Así es. Por la sangre de Cristo somos redimidos. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. 2 Corintios 5:17. Y por su sangre somos liberados del pecado para servir a Dios vivo, para glorificarle y para gozar en Él por una eternidad. Amén. Amén. Ponemos de pie. Le vamos a orar